Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Manuel Solanet para analizar lo que puede suceder en materia económica a partir del próximo lunes, ya sin los condicionamientos de la campaña electoral. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, gracias, muy bien. Bueno, gracias por venir. Un gusto. Bueno, Manuel, ¿qué expectativas tenés en relación a lo que puede suceder el lunes? ¿Esperás, por ejemplo, mayores restricciones para la compra de dólares, ¿no? Es algo que uno esperaba tal vez después del 25 de octubre y que aparentemente, bueno, se demoró por el balotaje, ¿no? El lunes ya es poselección y no hay campaña electoral, de manera que yo creo que las variables se van a considerar con mucho más realismo, cualquiera sea el resultado. Así que los mercados lo van a interpretar de esa manera, que lo vienen haciendo ya anteriormente. Desde hace unos días uno ve que hay una evolución de las variables que se condice con una hipótesis de racionalidad en el futuro. Hay un optimismo básico que uno lo percibe no solo en la valorización de los títulos argentinos en los mercados, sino también en la inquietud de muchos inversores reales, inversores en industria, incluso en agro, que están mirando el país de otra manera. Eso lo digo con conocimiento de causa porque, como ustedes saben, yo soy fundador y socio de una empresa que se dedica a inversiones, fusiones y adquisiciones. Claro. Y creo que hemos percibido este fenómeno que implica un optimismo sobre la Argentina que se comprobará o no se comprobará según el resultado de las elecciones, pero existe. Ya te voy a hacer justamente preguntas relativas, ¿no? Lo que puede suceder a partir del 10 de diciembre, pero ¿esperás, por ejemplo, como te decía recién, por ahí que se elimine el dólar ahorro a partir del lunes, no mayores restricciones vinculadas, ¿no? Con un flujo que uno solo puede explicar en las últimas semanas a partir de un condicionamiento electoral, ¿no? Bueno, esa pregunta tenés que hacérsela a Kicillof. Yo no estoy en condiciones de responderla. Yo lo que creo es que, como dije recién, dejado atrás el proceso electoral y no teniendo compromiso con la obtención de votos, los funcionarios van a tender a una hipótesis de realismo, a jugar con las variables económicas de otra forma. El condicionamiento de la obtención de votos es muy sensible, fue muy sensible y lo sigue siendo hasta la elección. Yo creo que la realidad de la economía la conocen todos, con más razón los que están en el gobierno que manejan las cifras, de manera que tendría que ser distinta la actitud. Conocido el triunfador, yo no quiero violar la veda electoral, aunque tengo mis preferencias obviamente, creo que va a haber una actitud distinta, por supuesto la agresividad ya no va a ser necesaria para conseguir votos, de manera que lo razonable sería que se trate de hacer un empalme lo mejor posible. Muy bien. Manuel, ¿qué esperás que pase en el frente fiscal en los próximos meses? El próximo gobierno, cualquiera sea, va a heredar un déficit fiscal importante. ¿Es posible hacer un ajuste fiscal que no tenga correlato en la situación social, es decir, que no afecte a las mayorías de la población? ¿Es posible reducir el déficit sin que haya un costo social? Afirmativo, sí es posible. Hay un incremento del gasto público que en una proporción importante no va dirigido a los sectores más necesitados. Por ejemplo, el esquema de subsidios tiene como destinatarios muchos sectores que no necesitan esos subsidios, me refiero a los subsidios económicos, de la energía, el transporte. Hoy hay elementos tecnológicos que permiten introducir mecanismos de subsidio a la demanda y discriminar el efecto, por ejemplo, de aumento de tarifas. Yo creo que es posible en una proporción importante reducir el déficit fiscal sin afectar socialmente a la sociedad, a la población. A los sectores más débiles, ¿no?, de la población, porque la clase media uno entiende, ¿no?, que se va a ver perjudicada seguramente por ese ajuste fiscal, ¿no? Que tendría sentido igual, ¿no? Nada es neutro, por supuesto. Pero para tener una idea, el monto de los subsidios equivale a alrededor de 4 puntos del Producto Bruto Interno. Es una parte sustancial del déficit que hoy tenemos. El déficit de caja debe estar en el orden de los 7 puntos del producto. De manera que se puede trabajar sobre él sin necesidad de lo que le llaman el ajuste salvaje, ni menos el ajuste. Yo creo que tiene que haber igual una predisposición de la sociedad, ¿no?, de todas formas. ¿No? Porque si aquellos que sufren el ajuste, por más que tengan la capacidad de afrontarlo, no están dispuestos a hacerlo,
se genera un problema político, ¿no? Lo que tiene que comprenderse es que si no se hacen correcciones hay consecuencias posteriores. Por eso que creo que después de las elecciones y hasta la asunción del nuevo gobierno tiene que haber una transparencia sobre la situación existente, para que todo el mundo comprenda de que alguien tiene que hacer algún sacrificio. Y además se tiene que anunciar esto de manera que se comprenda de que el sacrificio que se impone es equitativo. Va a quienes pueden resistirlo y no a quienes no lo pueden. Y yo creo que hay además que introducir un concepto de optimismo. Yo me refería recién a ciertas corrientes que están hablando de la Argentina como una alternativa, una opción interesante en un mundo donde la tasa de interés está prácticamente en cero y donde no hay opciones de inversión tan atractivas como las que tiene un país que ha dejado de invertir por mucho tiempo. De manera que va a haber una corriente de optimismo que va a traducirse en un flujo de divisas, por ejemplo, que hoy algunos lo descartan, pero creo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso es lo que va a permitir una solución de políticas que puedan no ser agresivas incluso, sino políticas positivas que permitan que haya un clima de optimismo y se traduzcan luego en variables económicas reales como el crecimiento del Producto Bruto, que yo no descarto para el año 2016. Ahora, hay un debate entre los economistas acerca de qué pasa si se saca el cepo cambiario. Algunos dicen que los precios ya están indexados al blue y que el impacto en la inflación de levantar el cepo va a ser casi neutro. Y otros dicen no, va a impactar mucho. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo creo que hay que primero hablar de no levantar el cepo y ahí hay consecuencias mucho más gravosas para la economía real. En la medida en que se logre confianza, el levantamiento del cepo no va a traer consecuencias importantes, más allá de que la economía haya tomado en cuenta un dólar que no es el dólar oficial, esto es relativo, pero hay que decirlo. Es probable que haya un flujo positivo de divisas, aunque las reservas hoy estén casi a un nivel nulo, es probable que haya un flujo positivo de divisas debido a este impacto sobre la confianza, a la salida de exportaciones que estaban esperando que suceda algo, que mantenga un tipo de cambio que no es el que se ha generado en cifras por algunos sectores que ven un tipo de cambio alto. Probablemente no. Ojalá fuera así y que el problema fuera que el tipo de cambio necesite ser más alto de que resulte de la salida del cepo. Pero esto hay que decirlo después que eso suceda. Ahora es ciencia ficción. ¿Pero qué tipo de medidas, Manuel, si crees que se pueden tomar medidas para evitar, ¿no?, el impacto que puede llegar a tener una liberación del cepo cambiario sobre los salarios de los trabajadores? Medidas que aporten confianza. En lo institucional, volver a un sistema que garantice seguridad jurídica, respeto al derecho de propiedad, que se vuelvan a tener relaciones con el resto del mundo, no solo relaciones con el mundo financiero, sino también con el mundo político, que se vuelva a mirar la Argentina como un país de oportunidades, que ofrezca alternativas de inversión en distintos planos, sin un criterio de persecución a la inversión extranjera. Yo creo que si se da eso, no tendríamos que preocuparnos por el tema del cepo. Yo creo que todos los países avanzados del mundo, salvo rarísimas excepciones, tienen sistemas de cambio libre. Y la Argentina no tiene por qué no lograrlo. Hablaban también de repatriar capitales, ¿no? ¿Te parece que va a haber una moratoria para todos aquellos que tienen algún ahorro en el colchón o incluso plata más importante en el exterior que la van a traer a Argentina si vuelve esa confianza? Yo creo que seguramente ambos contendientes están pensando en un blanqueo, en una moratoria, porque parece lógico que sea así. Pero yo diría que si se da un clima de confianza como el que debiera darse, el flujo de capitales no va a necesitar un blanqueo o una moratoria. Incluso los capitales no tienen bandera. Estamos pensando siempre en esos 300, 400 mil millones de dólares que los argentinos supuestamente tienen en el exterior. Hay mucho más que eso en manos de fondos de inversión, en manos de inversores extranjeros, que corren de un país a otro y que vendrían a la Argentina. O sea, tal vez los argentinos sean los últimos en traer sus capitales. Yo creo que lo que hay que preocuparse es de generar las condiciones para que venga la inversión, como que ha ido a otros países latinoamericanos en estos últimos 13 años que ofrecieron esas condiciones. La Argentina puede hacerlo y yo creo que esa es la clave y es la base
para eliminar el control de cambios. Nos quedan los últimos 30 segundos. ¿Sos optimista entonces de que el próximo gobierno, el nuevo gobierno, va a poder resolver los problemas de fondo que presenta hoy la economía? Lo deseo y tengo la esperanza de que así sea. Sí. Soy optimista en ese sentido. Muy bien, bueno. No quiero hacer un pronóstico de las elecciones porque estamos en veda electoral. Desde ya. Bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Manuel Solanet sobre lo que puede suceder con la economía a partir del próximo lunes, luego de terminada esta larga campaña electoral. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30, aquí en Metro.